Hola, buen día niños. Hoy iremos al laboratorio. ¿Están listos? En esta clase aprenderemos los diferentes estados de la materia y cómo cambian de uno a otro. Comencemos. Existen 4 estados de la materia. ¿Alguien sabe cuáles son? Yo, sólido, líquido, gas y plasma. Muy bien. Los sólidos tienen una forma definida porque están hechos de materia muy fuerte y son difíciles de romper. En cambio, los líquidos no tienen la misma forma siempre. Su forma depende de dónde vacíes el líquido. Un líquido que todos conocemos es el agua. Luego están los gases. Estos tienen forma pero casi no se ven porque la materia que los construye está por todos lados y por eso no tienen una forma específica. El plasma es aún más interesante porque es muy parecido al gas, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que el material que lo construye tiene mucha electricidad. Ahora que ya sabemos las características de los estados de la materia, veremos cómo se transforman de uno a otro. ¿Listos? Empecemos con la sublimación, que es cuando un sólido se convierte en gas. Esto pasa, por ejemplo, cuando la nieve se convierte en nubes. Y cuando pasa de gas a sólido, se llama cristalización, porque el gas se hace como un cristal. ¿Saben cómo se llama cuando pasa de gas a líquido? Se llama condensación, y cuando esto sucede llueve, porque las nubes se convierten en agua. Y cuando el líquido se convierte en gas, se llama evaporación, ¿cierto? Así es. Ahora, ¿alguien sabe qué significa fusión? La fusión es cuando pasa de sólido a líquido. Eso lo vemos cuando los hielos se derriten y se convierten en agua. Y por último está la solidificación, que es cuando Se congela un líquido y se vuelve sólido. Este proceso se utiliza para poder hacer hielos. Muy bien niños, ahora que ya hemos revisado los estados de la materia y sus cambios, ¿están preparados para un concurso? Empecemos. ¿Están listos? En esta clase aprenderemos los diferentes estados de la materia y cómo cambian de uno a otro. Comencemos. Existen 4 estados de la materia. ¿Alguien sabe cuáles son? Yo, sólido, líquido, gas y plasma. ¿De dónde vacía ese líquido? Un líquido que todos conocemos es el agua. Luego están los gases. Estos tienen forma pero casi no se ven porque la materia que los construye está por todos lados y por eso no tienen una forma específica. El plasma es aún más Van a pensar cuál es la respuesta y alguien se la dice en secreto a su compañero de equipo, ¿ok? En secreto. En secreto, ¿ok? ¿Listos, ok? ¿Cuántos estados de la materia existen? Cinco. Levanta la mano. Decir la respuesta, se levanta la mano, ¿ok? Si dice la respuesta antes de levantar la mano, pierden. Listo. ¿Cuáles son los estados de la materia? Características y van a decir qué estado de la materia es, ¿ok? Tienen una forma definida y son difíciles de romper. A ver. Depende del recipiente que lo contenga. A ver, escuchen. Silencio. Silencio. La materia que lo constituye está por todos lados. Yo me lo sé. Vayan a decirle. Se utiliza para hacer hielos. Fusión. No. A ver. Metes el agua en un molde. No, ¿cómo se llama? Acuérdate, solo puede venir uno a decirle la respuesta, ¿ok? ¿Cuál es un ejemplo de la evaporación? Cuando el vaso se convierte en líquido. Un ejemplo. Ejemplo. El ejemplo. Cuando la
materia pasa de gas a líquido? Levanten la mano. Ese es el otro, ese es el otro. ¿Cómo? Tampoco. De gas a líquido. Exacto, la última vale 2. Todavía pueden ganar. ¿Cómo se llama? Denme un ejemplo, bueno, 2 ejemplos de sublimación. ¿Qué rayos es eso? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué es sublimación? ¿Sólido gas? 1. ¿Uno? Bonito. Esta es la última. No creo que lo jodimos. Vamos, sí, bien. Por favor, bonito. Tú puedes. No es un letrero. Oigan, cuando uno puede ver el papel, no es Listo, atrás. Tú puedes. Listo, escuchen, es la última pregunta. A ver, Dale 2 puntos, ¿eh? ¿qué pasa si el agua la evaporo y luego le bajo la temperatura y se vuelve líquido? ¿Cómo se le llama cuando la evaporo y se vuelve líquido? Lluvia. No. O sea, ¿cómo se? Sí, muy bien. Bueno, ahora sí vamos. Un empate, Ay, le suman 2. ¿Por qué le suman 2? porque era Porque era la la última última. pregunta. El último. La última vale. Ya, todos se llevan su chocolate. Oye, ¿qué no eres el trampa? ¿Qué trampa? ¿Qué la traste? Ya te formaste. Claro que sí. A mí me gustó mucho la actividad porque aprendimos a tratar con niños y logramos enseñarles cosas que ya sabíamos a personas más pequeñas que nosotros. Fue un poco difícil, pero pues al final logramos el cometido y pudimos controlar a los niños y logramos al final enseñarles lo que queríamos enseñarles por medio de actividades y juegos, y al final pues logramos lo que queríamos. Lo que me llevo de esta actividad es saber la importancia que tiene la química en cada uno de nosotros, no importa la edad o la carrera que estés estudiando. En la actividad con los niños me quedé muy impactada por la forma en la que retuvieron la información y la forma en la que en lo personal me sacó de mi zona de confort. Al realizar esta actividad me pude dar cuenta de la importancia que es el enseñarle este tipo de temas tan sencillos a los niños, ya que ellos ven los fenómenos que ocurren en el día a día, pero no hacen consciente del por qué pasa. Por lo tanto, me causó mucha emoción el ver cómo los niños se iban dando cuenta de los cambios que iba sufriendo el agua, en este caso que fue la materia que explicamos, el cómo va cambiando de fase y el por qué pasa de un proceso hacia otro. Siento que esto es de gran importancia, ya que impulsamos la curiosidad de los niños y de esta manera ellos sean más motivados a estudiar cada vez más en el futuro. Bueno, este proyecto se me hizo muy interesante y la verdad me gustó mucho porque, bueno, los niños también me gustan mucho al igual que la química, y poder ayudarles a comprender temas como los estados de agregación de la materia fue una muy buena experiencia para mí. Creo que el tema que escogimos no era complejo en sí para gente de nuestra edad o de secundaria, pero creo que para niños de primaria puede ser un poco más difícil de entender, y eso implicó un reto porque, o sea, era complicado hacer que ellos pudieran entender un tema como estos.
Y bueno, a pesar de todo, no nos dimos por vencidos, hicimos nuestro video, dimos nuestra clase, encontramos la forma de que pudieran aprender y se divirtieran al mismo tiempo. El juego que hicimos les gustó mucho, se quedaron muy entretenidos y algunos muy curiosos. Y bueno, lo que más me gustó fue que comprendieron todo el tema y hubo niños que hasta se quedaron interesados y me hicieron preguntas al final de la clase. Fue una experiencia muy bonita. Yo disfruté mucho hacer este proyecto desde la realización del video, porque tuvimos una idea diferente al considerar que nuestro público eran los niños. Considero que fue una actividad de mucho valor, ya que tuvimos la oportunidad de compartir los conocimientos que hemos obtenido a lo largo del semestre con gente externa. También me gustó mucho que fuera una actividad que pudimos realizar con niños, porque pudimos lograr que se interesaran por el tema al hacerlo dinámico y divertido. Para nuestro proyecto fue necesario basarnos en temas vistos en clase y aparte las presentaciones nos sirvieron para complementar nuestra información que presentamos a los niños. Además de que lo aprendido en clase, pudimos crear ejemplos sencillos para que los niños pudieran comprender de mejor manera el tema. Para nosotros fue muy sencillo externar la información ya que previamente la habíamos visto en clase y por lo tanto fue muy fácil que los niños también nos comprendieran a nosotros. El efecto de esta actividad en los niños fue que creamos interés sobre los estados de la materia. También los niños aprendieron de una forma divertida Y supieron relacionar los conceptos con cosas cotidianas. Y bueno, para finalizar, llegamos a la conclusión de que el acercamiento temprano a la química mejoraría mucho la educación en México porque formaría un poco más de interés y también encontramos otras ventajas como... Una de ellas sería que ayudaría a que los niños se familiarizaran con la química y esto les ayudaría para cuando fueran en la secundaria. También rompería con el mito de que es una materia difícil. Y bueno, también sembraría en los niños la capacidad de asombro y pasión por la misma materia y ayudaría a formar personas más complejas con la capacidad de actuar ante cuestiones que nos afectan en el día a día, como el calentamiento global.